¿Alguna vez has juzgado a alguien por su trabajo sin conocer su corazón? En Monterrey, un hombre poderoso despreciaba a quienes trabajaban con las manos sucias de grasa, sin imaginar que uno de ellos salvaría lo que más amaba en el mundo. Esta es la historia de Álvaro, un millonario que construyó un imperio mecánico, pero que tenía el alma oxidada por el orgullo, hasta que la vida lo puso frente a una verdad demoledora. El amor verdadero no se mide en pesos ni en apellidos. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un accidente en la carretera cambió para siempre 3 destinos y demostró que a veces quien menos esperamos es quien más nos enseña sobre lo que realmente vale la pena. Álvaro Díaz tenía 56 años y un imperio que brillaba como el acero pulido de los autos que reparaba. Era dueño de la cadena de talleres mecánicos más exclusiva de Monterrey, donde solo entraban vehículos de lujo y salían como nuevos, relucientes, bajo el sol del norte mexicano. Sus clientes eran empresarios, políticos y gente de abolengo que confiaban en él no solo por su habilidad para los negocios, sino porque Álvaro entendía que en esa ciudad la reputación lo era todo. Había levantado su fortuna desde cero, trabajando jornadas interminables hasta convertir un pequeño taller heredado de su padre en una marca reconocida. Pero el éxito también le había traído algo más, una coraza de soberbia que llevaba puesta como si fuera parte de su traje italiano. Para Álvaro, el mundo se dividía en 2, los que mandaban y los que obedecían, los que tenían poder y los que solo soñaban con tenerlo. Y él, sin duda alguna, pertenecía al primer grupo. Sin embargo, había algo que Álvaro valoraba más que su dinero: su hija Beatriz. A sus 26 años, ella era la única razón por la que ese hombre permitía que su rostro severo se suavizara de vez en cuando. Beatriz había heredado la belleza de su madre, una mujer con quien Álvaro se había divorciado hacía años, pero que le había dejado el mejor regalo de su vida. La joven tenía el cabello largo y oscuro que caía como cascada sobre sus hombros, los ojos color miel que brillaban con una calidez genuina y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar donde entraba. Pero lo que más distinguía a Beatriz de su padre era su corazón. Ella no medía a las personas por su cuenta bancaria ni por el coche que manejaban. Había estudiado administración para complacer a Álvaro, pero su verdadera pasión era el arte y ayudar a los demás. Entre padre e hija existía un amor profundo, pero también un abismo invisible hecho de valores diferentes. Esa mañana de abril, el cielo de Monterrey amanecía despejado y el calor comenzaba a anunciarse temprano. Álvaro revisaba papeles en su oficina principal, ubicada en el taller más grande de la cadena, cuando su asistente le recordó que debía llevar su Porsche negro para la revisión trimestral. Era un vehículo que cuidaba como si fuera una joya y jamás permitía que cualquier mecánico lo tocara. Solo los mejores de su equipo tenían el privilegio de revisar ese motor. Álvaro cerró la carpeta con brusquedad, tomó las llaves y salió hacia el estacionamiento. No le gustaba perder tiempo en estas cosas, pero la perfección requería atención a los detalles. Mientras caminaba hacia su auto, escuchó la voz alegre de Beatriz llamándolo desde la entrada. Ella acababa de llegar, con un vestido color rosa pálido que contrastaba con su piel morena clara y sandalias cómodas que delataban su espíritu despreocupado. «Papá, ¿vas al taller? Llévame contigo. Quiero salir un rato de la casa». Beatriz sonreía mientras se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Álvaro la miró con ese gesto entre tierno y autoritario que solo los padres saben hacer. «Está bien, pero no me hagas perder tiempo. Tengo una junta importante a las 11». Subieron al Porsche y el motor rugió con potencia al encenderse. Durante el trayecto, Beatriz miraba por la ventana las calles de Monterrey, esa ciudad que combinaba tradición y modernidad, donde los cerros abrazaban el horizonte y el calor del mediodía ya comenzaba a sentirse en el asfalto. Álvaro manejaba en silencio, pensando en números y contratos, mientras su hija tarareaba suavemente una canción. Para ella, ese paseo era una oportunidad de pasar tiempo con su padre. Para él,
Era solo un trámite más en su agenda apretada. Ninguno de los dos imaginaba que ese día marcaría el inicio de una historia que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el amor y el valor de las personas. Al llegar al taller, Álvaro estacionó el Porsche en la zona de revisión premium y bajó del auto con su actitud de siempre, espalda recta, mirada firme, pasos seguros. Los empleados lo saludaban con respeto mezclado con temor, porque todos sabían que el patrón no toleraba errores ni mediocridades. Beatriz bajó del auto y miró alrededor con curiosidad. Era la primera vez que visitaba ese taller en particular, y le llamó la atención ver a tantos hombres trabajando bajo el sol, con uniformes manchados de grasa y herramientas en las manos. El olor a aceite y metal se mezclaba con el sonido de las llaves inglesas y los motores encendidos. Mientras Álvaro se dirigía hacia la oficina del gerente para dar instrucciones precisas sobre la revisión, Beatriz se quedó cerca del auto, observando el movimiento del lugar. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un hombre que trabajaba concentrado bajo el capó de un vehículo plateado. Algo en la forma en que ese desconocido movía las manos con precisión y cuidado hizo que Beatriz sintiera que el ruido del taller se desvanecía a su alrededor. Javier tenía 32 años y las manos más hábiles de todo el taller. Llevaba casi 8 años trabajando para la empresa de Álvaro y en ese tiempo se había ganado la reputación de ser el mejor mecánico del equipo. No había motor que no pudiera diagnosticar ni problema que no supiera resolver. Pero Javier era mucho más que su oficio. Había estudiado ingeniería mecánica en una universidad pública, trabajando de día y estudiando de noche hasta conseguir su título. Su familia era humilde, de un barrio popular de Monterrey donde el trabajo duro era la única herencia que pasaba de generación en generación. A pesar de tener el conocimiento para aspirar a puestos más altos, Javier había elegido quedarse en el taller porque le apasionaba trabajar con sus propias manos, sentir el metal, escuchar el ritmo de los motores. Para él, reparar un auto era como devolverle la vida a algo que otros habían dado por perdido. Esa mañana llevaba su uniforme gris con el nombre bordado en el pecho, el cabello negro peinado hacia atrás y una sombra de barba que le daba un aire maduro. Beatriz se acercó lentamente hacia donde Javier trabajaba, como si una fuerza invisible la guiara. El mecánico estaba concentrado ajustando una pieza del motor cuando sintió una presencia cerca. Levantó la vista y sus ojos color café oscuro se encontraron con los de ella. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles. Javier se incorporó, limpiándose las manos con un trapo que llevaba en el cinturón de su uniforme, y sonrió con timidez. «Buenos días, señorita. ¿Necesita algo?» Su voz era cálida y educada, sin rastro de la rudeza que a veces caracteriza a quienes trabajan en talleres. Beatriz parpadeó como saliendo de un sueño y devolvió la sonrisa. «No, solo estaba mirando. Me gusta ver cómo trabajan. Es fascinante lo que hacen con esos motores». Javier bajó la mirada un momento, casi avergonzado por el cumplido, y luego la miró de nuevo. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza tiene su lugar, y cuando todo encaja, el auto vuelve a respirar. La forma en que lo dijo, con esa mezcla de sencillez y poesía, hizo que algo en el pecho de Beatriz se moviera. Mientras padre e hija permanecían en el taller, Álvaro discutía acaloradamente con el gerente en la oficina. Había encontrado un error en el reporte del mes anterior y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Su voz autoritaria resonaba a través de las paredes de vidrio y varios empleados volteaban nerviosos hacia esa dirección. Beatriz, ajena a la atención de su padre, seguía conversando con Javier. «¿Hace mucho que trabajas aquí?», preguntó ella, recargándose levemente contra el auto. Javier asintió mientras cerraba el capó con cuidado. «Casi 8 años. Empecé como ayudante y fui aprendiendo de los más experimentados. Ahora me encargan los trabajos más complicados». Había orgullo en su voz, pero no arrogancia. Era el orgullo de quien sabe que ha llegado lejos con esfuerzo propio. Beatriz lo notó y sintió admiración. «Debe ser difícil que te reconozcan por tu trabajo
cuando todos solo ven un uniforme manchado de grasa. Javier la miró con sorpresa, como si nadie antes hubiera dicho algo así. Sí, a veces. Pero me basta con saber que hice bien mi trabajo. El gerente salió de la oficina detrás de Álvaro, quien caminaba con el ceño fruncido hacia donde estaba el Porsche. Al ver a su hija conversando con uno de los mecánicos, frunció aún más el entrecejo. Beatriz, vámonos. Ya le di las instrucciones para el auto. Su tono no admitía réplica. Beatriz se despidió de Javier con una sonrisa que parecía disculparse por la interrupción. Fue un gusto conocerte. Javier hizo un gesto cortés con la cabeza. Igualmente, señorita, que tenga buen día. Cuando ambos subieron de nuevo al Porsche, Álvaro no pudo evitar comentar con ironía. No pierdas tu tiempo hablando con los empleados, Beatriz. No es apropiado. Ella lo miró de reojo, sintiendo cómo algo dentro de ella se rebelaba contra ese comentario. Solo estaba siendo amable, papá. No todos miden a las personas por su puesto de trabajo. Álvaro no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Mientras se alejaban del taller, Beatriz volteó hacia atrás y vio a Javier regresar a su labor. Algo le decía que ese no sería el último día que vería a ese hombre de manos manchadas y mirada limpia. En el trayecto de regreso, padre e hija permanecieron en silencio. Álvaro pensaba en sus negocios, en las reuniones pendientes, en los números que no cuadraban y en cómo mantener su reputación intacta en una ciudad donde la competencia no descansaba. Beatriz, en cambio, pensaba en ese encuentro breve, pero significativo. Había algo en Javier que la había tocado, la forma en que hablaba de su trabajo con pasión, la humildad en sus gestos, la inteligencia que brillaba en sus ojos, a pesar de las manchas de grasa en su uniforme. Cuando llegaron a la casa, una residencia amplia en una de las zonas más exclusivas de Monterrey, Beatriz subió a su habitación y se quedó mirando por la ventana. No podía sacarse de la mente la imagen de ese mecánico que le había hablado de motores como si fueran poesía. Por su parte, Javier regresó a su trabajo, pero algo había cambiado en él también. Durante toda la tarde, mientras ajustaba tornillos y revisaba niveles de aceite, no pudo dejar de pensar en esa joven de sonrisa cálida y palabras amables que lo había tratado como si fuera alguien importante. Y en ese preciso instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, el destino comenzaba a tejer los hilos de una historia que sacudiría el orgullo de un millonario y transformaría 3 vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud extraña para Beatriz. Cada mañana despertaba pensando en el taller, en las manos de Javier trabajando con precisión, en su voz cálida cuando le había explicado sobre los motores. Intentaba concentrarse en otras cosas. Salía a desayunar con amigas, revisaba proyectos pendientes de la universidad, ayudaba a organizar eventos de caridad, pero su mente siempre regresaba a ese encuentro breve que había marcado algo profundo en ella. No era solo atracción física, aunque no podía negar que Javier le había parecido atractivo, era algo más complejo. La forma en que él hablaba de su trabajo con pasión genuina, la humildad que irradiaba a pesar de su evidente talento, esa mirada que transmitía inteligencia y bondad al mismo tiempo. Beatriz nunca había conocido a alguien así. Los hombres que su padre le presentaba eran empresarios pulcros, abogados exitosos, herederos de fortunas que hablaban de inversiones y propiedades, pero que carecían de esa chispa que ella había visto en los ojos del mecánico. El viernes de esa misma semana, Beatriz tomó una decisión. Esperó a que su padre saliera a una reunión de negocios y tomó las llaves del auto familiar, un sedán blanco que usaba ocasionalmente. Le dijo a la empleada doméstica que saldría a hacer unas compras y manejó directamente hacia el taller. Su corazón latía con fuerza mientras estacionaba en la zona de clientes. Sabía que estaba inventando una excusa, pero no le importaba. Necesitaba volver a verlo. Bajó del auto con un vestido color melocotón que realzaba su piel morena y sandalias de tacón bajo. Llevaba el cabello suelto y un poco de maquillaje natural. Cuando entró a la recepción, el aire acondicionado la recibió junto con el olor a café y aceite de motor. La recepcionista la saludó con amabilidad. «Buenos días, señorita. ¿En qué podemos ayudarle?»
Beatriz improvisó rápidamente. «Vengo a revisar el Porsche de mi padre. Creo que ya debe estar listo». La mujer revisó en su computadora y asintió. «Sí, está en la Bahía 3. Puede pasar si gusta». Beatriz caminó hacia el área de trabajo con el pulso acelerado. El ruido de las herramientas y el zumbido de los motores llenaba el espacio. Varios mecánicos trabajaban concentrados en diferentes vehículos. Entonces lo vio. Javier estaba de espaldas, inclinado sobre el motor de un auto deportivo rojo, con el mismo uniforme gris y las mangas enrolladas hasta los codos. Sus brazos mostraban músculos definidos por años de trabajo físico. Cuando Beatriz se acercó, él pareció sentir su presencia porque se enderezó y volteó. Al verla, su expresión pasó de la sorpresa al agrado. «Señorita Beatriz, no esperaba verla de nuevo tan pronto». Se limpió las manos en el trapo que siempre llevaba consigo y sonrió con esa timidez que a ella le parecía encantadora. «Vine a revisar el auto de mi papá», mintió ella, sintiendo cómo las mejillas se le calentaban. Javier asintió. «El Porsche ya está listo. Hice personalmente la revisión. Todo quedó perfecto». Hubo un silencio breve, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «¿Tienes un momento para explicarme qué le hiciste? Me gustaría entender un poco más sobre mecánica». Beatriz sorprendió hasta a sí misma con esa petición. Javier la miró con curiosidad, como tratando de descifrar si hablaba en serio. Claro, si le interesa realmente. La guió hacia donde estaba el Porsche negro, reluciente bajo las luces del taller. Durante los siguientes 20 minutos, Javier le explicó con paciencia cada detalle de la revisión: el cambio de aceite, la rotación de neumáticos, el ajuste de frenos, la limpieza del sistema de inyección. Hablaba con una claridad que solo da el dominio absoluto de un oficio. Beatriz lo escuchaba fascinada, no tanto por la información técnica, sino por la pasión con la que él compartía su conocimiento. «Suenas como un maestro», comentó ella con admiración genuina. Javier se rió suavemente. «Mi abuelo era maestro. Siempre me decía que no importa qué hagas en la vida, hazlo con amor y hazlo bien. Creo que algo de eso se me quedó grabado». En ese momento, Beatriz supo que estaba ante alguien especial, alguien que valía mucho más que cualquier cuenta bancaria. Mientras conversaban, uno de los supervisores pasó cerca y los miró con curiosidad. Javier se puso un poco tenso, consciente de que no era apropiado estar charlando tanto tiempo con la hija del dueño. Beatriz lo notó y sintió una punzada de frustración por las barreras invisibles que los separaban. «Debería irme», dijo ella con desgana. «Muchas gracias por la explicación. Fue muy interesante». Javier asintió, manteniendo una distancia respetuosa. «Cuando guste, señorita, es un placer compartir lo que sé». Beatriz caminó hacia la recepción, pagó el servicio del Porsche y salió del taller. Pero antes de subir a su auto, volteó una última vez. Javier estaba de pie junto a la entrada de la bahía mirándola. Sus ojos se encontraron a la distancia y ambos sonrieron al mismo tiempo. Fue una sonrisa cómplice, llena de promesas no dichas. Mientras Beatriz manejaba de regreso a casa, sintió cómo algo florecía en su pecho. No sabía qué pasaría después, pero estaba segura de una cosa: ese hombre había tocado una parte de su corazón que nadie más había alcanzado. Y aunque el mundo entero les dijera que eran de mundos diferentes, ella ya había decidido que volvería a buscarlo. Durante las siguientes 3 semanas, Beatriz visitó el taller 5 veces más. Cada vez inventaba una excusa diferente: que el auto hacía un ruido extraño, que necesitaba revisar la presión de las llantas, que quería preguntar sobre el mantenimiento preventivo. La recepcionista ya la conocía y la saludaba con familiaridad. Los demás mecánicos comenzaron a notar las visitas frecuentes de la hija del patrón, pero nadie se atrevía a comentar nada abiertamente. Javier, por su parte, esperaba cada una de esas visitas con una mezcla de emoción y preocupación. Sabía que lo que estaba sucediendo entre ellos era peligroso. Él era solo un empleado, y ella era la princesa de ese imperio mecánico. Pero cada vez que Beatriz aparecía con su sonrisa radiante y sus preguntas genuinas, todas sus defensas se derrumbaban. Comenzaron a hablar de cosas más personales. Ella le contó sobre su pasión por el arte
y su frustración por vivir bajo las expectativas de su padre. Él le habló de su familia, de su madre que trabajaba limpiando casas, de sus hermanos menores que estudiaban con becas gracias a su ayuda económica. Un sábado por la tarde, cuando el taller estaba casi vacío porque solo quedaba el turno de guardia, Beatriz llegó con 2 cafés y pan dulce de una panadería tradicional del centro. Javier estaba terminando de revisar un motor cuando ella apareció en la entrada de la bahía. «Pensé que tal vez tendrías hambre», dijo Beatriz con una sonrisa traviesa. Javier miró alrededor para asegurarse de que nadie los observara y aceptó el café con agradecimiento. Se sentaron en unas sillas de plástico junto a la pared, lejos de las cámaras de seguridad. El sol de la tarde entraba por las ventanas altas del taller, creando franjas doradas de luz que parecían bendecir ese momento robado. «No deberías venir tanto», dijo Javier en voz baja, aunque sus ojos decían todo lo contrario. «La gente va a empezar a hablar». Beatriz tomó un sorbo de su café y lo miró directamente. «Que hablen. No estoy haciendo nada malo, solo estoy conociendo a alguien que me parece interesante». La sinceridad en su voz hizo que Javier sintiera un nudo en la garganta. «Beatriz, yo no soy el tipo de hombre que tu padre querría para ti». Las palabras salieron con dificultad, cargadas de una realidad dolorosa. «Trabajo con las manos, gano lo suficiente para ayudar a mi familia, pero no tengo propiedades ni inversiones. Vivo en un departamento pequeño que comparto con mi hermano». Beatriz dejó su café a un lado y se inclinó hacia adelante. «¿Y crees que eso me importa? Mi padre mide a las personas por su dinero. Yo los mido por su corazón. Y el tuyo, Javier, es de los más nobles que he conocido». Hubo un momento de silencio intenso entre ellos. El ruido distante de una herramienta eléctrica era el único sonido en el taller casi desierto. Javier quería decirle tantas cosas, que desde el primer día no había dejado de pensar en ella, que cada noche soñaba con su sonrisa, que jamás había conocido a alguien tan genuino y hermoso por dentro y por fuera, pero las palabras se le atoraban en la boca, presas del miedo y la inseguridad. Fue Beatriz quien rompió la tensión. «Enséñame a cambiar una llanta». Javier parpadeó confundido. «¿Qué?». Ella se puso de pie con determinación. «Quiero aprender. Siempre he dependido de otros para todo. Quiero saber cómo hacer las cosas por mí misma». Javier sonrió y negó con la cabeza, maravillado por esa mujer que constantemente lo sorprendía. «Está bien, vamos». Durante la siguiente hora, él le enseñó paso a paso cómo aflojar los tornillos, levantar el auto con el gato hidráulico, quitar la llanta y colocarla de repuesto. Beatriz se manchó las manos de grasa y se rió cuando un tornillo se le cayó al suelo. Javier estaba detrás de ella, guiando sus manos, y en varios momentos sus cuerpos se rozaron inevitable. La cercanía era embriagadora. Cuando terminaron, Beatriz levantó las manos sucias y las mostró con orgullo. «Lo hice». Javier aplaudió suavemente. «Lo hiciste muy bien. Eres una alumna rápida». Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. El sonido de un auto entrando al estacionamiento los hizo separarse abruptamente. Era el supervisor que regresaba de su descanso. Beatriz se apresuró a limpiarse las manos con un trapo mientras Javier se ponía de pie y fingía revisar una herramienta. El supervisor entró, los saludó con un gesto y se dirigió a su oficina. Cuando estuvieron solos de nuevo, ambos soltaron el aire que habían estado conteniendo. «Debo irme», susurró Beatriz, sabiendo que prolongar su estancia sería arriesgado. Javier asintió. «Ten cuidado al manejar». Ella caminó hacia la salida, pero antes de irse, volteó una última vez. «Javier, esto que siento es real». Él tragó saliva, conmovido por esa confesión valiente. «Para mí también lo es, Beatriz, pero debemos ser cuidadosos». Ella asintió y salió del taller con el corazón latiendo desbocado. Mientras manejaba de regreso a casa, miró sus manos manchadas de grasa y sonrió. Esas manchas eran el símbolo de algo nuevo que estaban haciendo en su vida, la libertad de elegir su propio camino.
y aunque sabía que el camino que había elegido la llevaría directo a una confrontación con su padre, estaba dispuesta a enfrentarlo porque por primera vez en su vida había encontrado algo que valía la pena defender. La tormenta que Beatriz había estado evitando finalmente llegó un martes por la noche. Álvaro había regresado temprano de una cena de negocios y encontró a su hija en la sala, mirando su teléfono con una sonrisa que él no había visto en mucho tiempo. Había algo diferente en ella, un brillo en los ojos, una ligereza en sus movimientos, una felicidad que parecía brotar desde adentro. Como padre debería haberse alegrado, pero como el hombre controlador que era, sintió una alarma inmediata. «Beatriz, necesitamos hablar». Su tono era serio, y ella levantó la vista del teléfono con cautela. Álvaro se sentó frente a ella, aflojándose la corbata italiana que llevaba puesta. «He recibido reportes del taller. Me dicen que has estado yendo muy seguido, demasiado seguido». El corazón de Beatriz se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Solo he ido a revisar los autos, papá. No hay nada de malo en eso». Álvaro entrecerró los ojos. «Y me dicen también que pasas mucho tiempo conversando con uno de los mecánicos». «Con Javier». El nombre flotó en el aire como una acusación. Beatriz sintió cómo la sangre se le subía al rostro, pero no era vergüenza lo que sentía, era indignación. «¿Me estás espiando?» Álvaro se puso de pie, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. «No te estoy espiando. Estoy protegiendo mi empresa y protegiendo a mi hija de tomar decisiones estúpidas». La palabra cayó como una piedra. Beatriz se levantó también, con los puños apretados. «¿Decisiones estúpidas? ¿Hablar con alguien es una decisión estúpida?» Álvaro volteó hacia ella, y su rostro mostraba esa expresión dura que usaba en las negociaciones difíciles. «Beatriz, ese hombre no es para ti. Es un empleado, un mecánico. Gana un sueldo apenas suficiente para mantener a su familia. Vive en un departamento del otro lado de la ciudad. ¿Qué futuro puedes tener con alguien así?» Cada palabra era como un golpe, pero lo que más dolía era el desprecio con el que las decía. «No puedo creer lo que estoy escuchando». Beatriz sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero no de tristeza, sino de rabia. «Así es como mides el valor de las personas, papá. ¿Por el tamaño de su cuenta bancaria? ¿Por el barrio donde viven?» Álvaro dio un paso hacia ella elevando la voz. «Mido a las personas por lo que pueden ofrecerte. Tú mereces a alguien de tu nivel, alguien que pueda darte la vida que has tenido siempre. Puedes elegir entre docenas de hombres exitosos, empresarios, profesionistas con futuro. ¿Y vas a desperdiciar tu tiempo con un mecánico que huele a aceite y tiene las manos sucias?» Beatriz sintió como algo se rompía dentro de ella. Durante años había respetado a su padre, había admirado su trabajo, había intentado complacerlo. Pero en ese momento vio con claridad total quién era realmente. Un hombre que había confundido el éxito con la superioridad, que había cambiado su humanidad por billetes, que había olvidado que él mismo había comenzado con las manos sucias en un taller. «El ridículo eres tú, papá». Las palabras salieron firmes, cargadas de una verdad que había estado guardando por demasiado tiempo. «El ridículo es medir el valor de alguien por su saldo bancario. Javier es más hombre que muchos de esos empresarios que me has presentado. Él trabaja honestamente, ayuda a su familia, es educado, inteligente y tiene un corazón noble. ¿Sabes qué? Me importa más su carácter que todo el dinero del mundo». Álvaro la miró como si no la reconociera. «Estás confundida. Es una infatuación pasajera. Ya se te pasará». Beatriz negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. «No es una confusión. Por primera vez en mi vida siento algo real. Y tú, en lugar de alegrarte por mí, lo único que haces es despreciar a alguien que ni siquiera conoces». Hubo un silencio tenso entre padre e hija, un abismo que se abría cada vez más profundo. Álvaro apretó la mandíbula. «Te prohíbo que vuelvas a ese taller y te prohíbo que vuelvas a hablar con ese hombre. ¿Entendido?» Beatriz lo miró con una mezcla de dolor y desafío. «No soy una niña, papá. Tengo 26 años y puedo tomar mis propias decisiones».
Álvaro dio un paso amenazante hacia ella. «Mientras vivas bajo mi techo y uses mi dinero, harás lo que yo diga». La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Beatriz se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hacia las escaleras. Antes de subir, volteó una última vez. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, papá? Que construiste un imperio de metal y tornillos, pero tu corazón se volvió igual de frío. Mamá se fue por eso, y yo estoy empezando a entender por qué». Subió las escaleras sin esperar respuesta, dejando a Álvaro solo en la sala. Él se quedó inmóvil, con las palabras de su hija resonando en su cabeza como martillazos. Sabía que debía sentirse victorioso, que había puesto límites claros, pero lo único que sentía era un vacío extraño en el pecho. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, cada uno encerrado en su habitación, separados por paredes de orgullo y amor mal entendido. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta: «Dios es bueno». Los días que siguieron a esa confrontación fueron de los más difíciles en la vida de Beatriz. Su padre apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era solo para darle órdenes o recordarle las reglas de la casa. El ambiente en esa mansión se había vuelto pesado, cargado de tensiones no resueltas y silencios incómodos. Beatriz pasaba las tardes en su habitación, pintando para desahogar sus emociones, creando cuadros llenos de colores oscuros y formas agudas que reflejaban su frustración. Pero por las noches, cuando su padre se encerraba en su estudio a revisar documentos, ella tomaba su teléfono y le escribía mensajes a Javier. Habían intercambiado números durante una de sus visitas al taller, y ahora esas conversaciones nocturnas se habían convertido en su único refugio. Javier le escribía con una ternura que la hacía sentir valorada. Le preguntaba cómo había estado su día, le contaba anécdotas graciosas del taller, le enviaba fotos de atardeceres que veía desde la azotea de su edificio. A través de esas palabras simples pero sinceras, Beatriz sentía que había encontrado algo que nunca había tenido, alguien que la veía por quien realmente era. Javier, por su parte, vivía un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba profundamente enamorado de Beatriz. Cada mensaje que recibía de ella iluminaba su día. Cada foto que ella le enviaba la guardaba como un tesoro. Pero por otro lado, la culpa lo carcomía. Sabía que estaba jugando con fuego, que enamorarse de la hija del patrón era la forma más rápida de perder su trabajo, y ese trabajo no solo lo sostenía a él, sino también a su familia. Su madre dependía del dinero que él enviaba cada quincena para pagar el alquiler. Sus hermanos menores necesitaban útiles escolares y uniformes. No podía darse el lujo de ser egoísta, pero cuando Beatriz le escribía a medianoche diciéndole que no podía dormir porque pensaba en él, cuando le confesaba que había peleado con su padre por defenderlo, cuando le decía que nunca se había sentido tan viva como cuando estaba con él, Javier no podía evitar sentir que había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Una noche le escribió: «Beatriz, no quiero causarte problemas con tu familia». Ella respondió casi de inmediato: «Tú no causas problemas, tú eres la solución». 3 semanas después de la prohibición de Álvaro, Beatriz tomó una decisión. Le dijo a su padre que iría a visitar a una amiga para estudiar, tomó su auto y manejó hasta un café pequeño en el centro histórico de Monterrey, lejos de las zonas donde alguien pudiera reconocerla. Le había pedido a Javier que se encontraran allí después de su turno. Cuando ella llegó, él ya estaba sentado en una mesa del rincón, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca de manga corta que resaltaba su piel morena. Se había peinado con cuidado y olía a una colonia fresca y sencilla. Al verla entrar, se puso de pie nervioso. Beatriz llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, jeans claros y una blusa color coral. Sin el maquillaje elaborado que usaba en eventos sociales, lucía más joven y auténtica. Se sentaron uno frente al otro, y por un momento solo se miraron en silencio. «No puedo creer que estés aquí», dijo Javier con voz suave. Beatriz tomó su mano sobre la mesa sin importarle quién pudiera verlos. «Necesitaba verte.
Los mensajes ya no eran suficientes. Durante las siguientes 2 horas, conversaron como si el tiempo no existiera. Beatriz le contó sobre su infancia, sobre cómo había crecido con todo lo material, pero sintiéndose vacía por dentro, sobre su madre que se había ido cuando ella tenía 15 años, porque ya no soportaba la frialdad de Álvaro. Javier le habló de su padre que había muerto cuando él tenía 19 años, dejándolo como el hombre de la casa, sobre cómo había sacrificado sus sueños de ser ingeniero especializado para trabajar de inmediato y mantener a su familia unida. Compartieron miedos y esperanzas, risas y momentos de silencio cómplice. Cuando el mesero les trajo los cafés, Beatriz notó que Javier pedía lo más barato del menú y sintió una ternura inmensa. No por lástima, sino por admiración hacia alguien que administraba cada peso con responsabilidad. Ella insistió en pagar la cuenta, y aunque Javier protestó al principio, finalmente aceptó cuando ella le dijo: «Déjame hacer esto por ti, no por caridad, sino porque quiero». Fue un gesto pequeño pero cargado de significado. Al salir del café, caminaron por las calles empedradas del centro histórico. La noche era fresca y las luces de los edificios coloniales creaban una atmósfera mágica. Javier le mostró la iglesia donde su abuela había sido bautizada, la plaza donde solía jugar de niño, la tienda donde su madre compraba el pan cada domingo. Beatriz escuchaba cada historia con atención, memorizando cada detalle de la vida de ese hombre que había conquistado su corazón sin proponérselo. Cuando llegaron a una plazuela tranquila, se sentaron en una banca bajo un árbol antiguo. Javier volteó a verla y tomó su mano con cuidado como si fuera algo frágil. «Beatriz, yo necesito que sepas algo». Ella lo miró expectante. «No tengo mucho que ofrecerte. No tengo propiedades ni ahorros importantes. Mi vida es sencilla. Pero lo que sí tengo es esto, un corazón que te ama con todo lo que soy, y la promesa de que siempre te voy a respetar, a cuidar y a valorar». Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Eso es más de lo que cualquiera me ha ofrecido jamás». Se acercaron lentamente y sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas silenciosas. Fue el primer beso de muchos que compartirían en secreto, escondidos de un mundo que insistía en separarlos, pero unidos por algo que ni el dinero ni el orgullo podrían destruir. Habían pasado 4 meses desde aquel primer beso en la plazuela del centro histórico. 4 meses de encuentros secretos, de mensajes a medianoche, de miradas robadas cuando Beatriz inventaba excusas para pasar por el taller. 4 meses en los que el amor entre ellos había crecido como una planta resistente que florece incluso en tierra árida. Álvaro seguía sin saber la verdad completa, aunque sospechaba que su hija no había obedecido del todo su prohibición. Las tensiones en casa continuaban, pero Beatriz había aprendido a navegar entre el silencio de su padre y su propia felicidad clandestina. Javier, por su parte, vivía esos días con una mezcla de dicha y temor constante. Cada vez que veía a Beatriz, sentía que su vida tenía sentido, pero también sabía que estaban construyendo un castillo sobre arena. Un viernes de septiembre, Beatriz le anunció a su padre que viajaría a San Luis Potosí para visitar a su madre. Era algo que hacía cada 2 o 3 meses, y Álvaro, aunque nunca lo admitía, sentía cierto alivio de tener la casa para sí mismo durante un fin de semana. «Maneja con cuidado», le dijo mientras ella subía su maleta al auto. Fueron las únicas palabras que intercambiaron esa mañana. El viaje de Monterrey a San Luis Potosí era de aproximadamente 4 horas por carretera. Beatriz salió temprano, con el auto lleno de combustible y una lista de reproducción en su teléfono. Había hablado con Javier la noche anterior y él le había hecho prometer que le enviaría un mensaje cada hora para saber que estaba bien. «No me gusta que viaje sola por esa carretera», le había dicho con preocupación genuina. Beatriz se había reído y le había respondido: «He hecho este viaje docenas de veces. Estaré bien, te lo prometo». Los primeros 150 kilómetros transcurrieron sin problemas. El paisaje del norte de México se extendía a ambos lados de la carretera. Cerros áridos, cactus dispersos, el cielo azul intenso que caracterizaba la región.
Beatriz cantaba en voz baja pensando en Javier, en cómo le gustaría presentarlo oficialmente a su madre, en cómo sería su vida juntos cuando finalmente pudieran dejar de esconderse. Envió su segundo mensaje de seguridad. «Todo bien, ya voy por la mitad del camino, te amo». Nunca imaginó que serían las últimas palabras que le escribiría en mucho tiempo. Faltaban aproximadamente 80 kilómetros para llegar a San Luis Potosí, cuando sucedió. Beatriz iba a velocidad moderada por el carril derecho, cuando un camión de carga que venía en sentido contrario perdió el control. El conductor se había quedado dormido al volante después de manejar toda la noche. El camión cruzó la línea divisoria e invadió el carril donde venía Beatriz. Ella lo vio venir como en cámara lenta, ese monstruo de metal y llantas enormes dirigiéndose directo hacia ella. Giró el volante con fuerza hacia la derecha, intentando evitar el impacto frontal. El auto se salió de la carretera, rebotó violentamente sobre las piedras del acotamiento y comenzó a dar vueltas. El sonido del metal retorciéndose, del vidrio rompiéndose, de las llantas reventando, se mezcló con los gritos de Beatriz. El auto dio 3 vueltas completas antes de detenerse finalmente contra un grupo de rocas. El silencio que siguió fue escalofriante. Solo se escuchaba el siseo del radiador roto y el goteo de algún líquido. El camión se había detenido 100 metros más adelante, sin mayores daños. El conductor bajó tambaleándose, gritando, pidiendo ayuda. Javier había terminado su turno en el taller y conducía su camioneta vieja de regreso a casa. Había estado haciendo un trabajo especial en un rancho a las afueras de Monterrey, reparando la maquinaria agrícola de un cliente antiguo. Era un trabajo extra que le daba ingresos adicionales para ayudar a su familia. Venía por la misma carretera que Beatriz, pero en sentido contrario, de regreso a la ciudad. Llevaba puesta una camiseta gris y jeans manchados de grasa, cansado pero satisfecho por el trabajo bien hecho. Pensaba en Beatriz, en que ya debía estar llegando a casa de su madre. Revisó su teléfono en el soporte y notó que no había recibido el tercer mensaje de seguridad que ella solía enviar. Una alarma silenciosa comenzó a sonar en su interior. Cuando vio a lo lejos el caos en el acotamiento contrario, varios autos detenidos, gente corriendo, instintivamente presionó el freno. Se horrilló y bajó de la camioneta para ver si podía ayudar. Se acercó corriendo al lugar del accidente, esquivando pedazos de metal y vidrio esparcidos por el pavimento. Entonces vio el auto, un sedán blanco hecho pedazos contra las rocas. El corazón se le detuvo. Conocía ese auto. «¡Beatriz!». El grito salió desgarrador de su garganta. Corrió hacia los restos del vehículo con una desesperación que nunca había sentido. La puerta del conductor estaba destrozada, atascada. Javier la jaló con todas sus fuerzas, sin importarle las cortadas que se hacía en las manos con el metal afilado. Finalmente cedió. Beatriz estaba inconsciente, con sangre en la frente, el rostro pálido, el cuerpo atrapado por el cinturón de seguridad. «No, no, no. Por favor, Dios, no». Javier tenía lágrimas rodando por sus mejillas mientras trataba de verificar su pulso con manos temblorosas. Estaba viva. Débil, pero viva. Alguien gritó que ya habían llamado a la ambulancia. Javier se metió en el auto lo más que pudo, sosteniéndole la cabeza con cuidado, hablándole con voz quebrada. «Aguanta, mi amor, aguanta. Ya viene la ayuda. No me dejes. Por favor, no me dejes». Le acariciaba el cabello con ternura desesperada, limpiándole la sangre del rostro con su camiseta, orando en voz alta como nunca había orado en su vida. «Dios, te lo suplico, sálvala. Tómame a mí si es necesario, pero sálvala a ella. Te lo ruego con todo mi corazón». Los minutos se sintieron como horas. Otros conductores se acercaron a ayudar, pero Javier no se movió de su lado. Cuando finalmente llegó la ambulancia con sus sirenas, desgarrando el silencio del desierto, los paramédicos tuvieron que pedirle varias veces que se apartara para poder trabajar, pero él se negaba a soltarle la mano hasta que le prometieron que podía ir con ella en la ambulancia. La llamada llegó a Álvaro cuando estaba en una reunión con inversionistas extranjeros
en un restaurante de lujo. Su teléfono vibró insistentemente hasta que, molesto por la interrupción, decidió contestar. Era un número desconocido. «Señor Díaz, habla del Hospital Regional de San Luis Potosí. Su hija Beatriz sufrió un accidente automovilístico. Está en condición crítica. Necesitamos que venga de inmediato». Las palabras cayeron sobre él como un mazo. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Los inversionistas lo miraban expectantes, pero él ya no los veía. Se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. «Mi hija. Tengo que ir con mi hija». Salió del restaurante sin dar más explicaciones, sin siquiera pedir la cuenta. Subió a su Porsche negro y condujo como nunca había conducido en su vida. Las 4 horas de camino las hizo en menos de 3, rebasando vehículos, tocando el claxon, con el corazón latiéndole en los oídos y una oración silenciosa que no sabía que todavía recordaba. «Por favor, no me la quites. No me quites a mi niña». En algún lugar profundo de su ser, bajo todas las capas de orgullo y arrogancia, seguía siendo un padre aterrado. Cuando Álvaro llegó al hospital, era casi medianoche. Entró a urgencias como un huracán, exigiendo información, buscando a su hija con desesperación. Una enfermera lo guió hacia el área de cuidados intensivos. «Está estable, pero sigue inconsciente. Tuvo traumatismo craneal, fractura en el brazo izquierdo y varias costillas rotas. Los médicos hicieron lo que pudieron. Ahora solo queda esperar». Álvaro sintió que las piernas le temblaban. «¿Puedo verla?». La enfermera negó con la cabeza. «Todavía no. Está en recuperación. Puede esperar en la sala de familiares». Lo condujo a una habitación pequeña con sillas de plástico y luz fluorescente. Pero Álvaro no entró. Siguió caminando por el corredor, incapaz de quedarse quieto. Fue entonces cuando lo vio. Al final del pasillo, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, estaba Javier. Llevaba puesta una camiseta gris manchada de sangre seca, los jeans sucios, las manos vendadas, el rostro demacrado por el llanto y la angustia. Tenía los ojos cerrados y los labios se movían en lo que parecía ser una oración silenciosa. Álvaro se detuvo en seco. Por un momento, Álvaro no supo qué hacer. Parte de él quería gritarle a ese hombre que se largara, que qué derecho tenía de estar ahí. Pero otra parte, una parte más profunda y más honesta, reconocía algo en la expresión de Javier que él mismo estaba sintiendo. Un miedo demoledor de perder a Beatriz. Se acercó lentamente. Cuando su sombra cubrió a Javier, el mecánico abrió los ojos. Al ver a Álvaro intentó ponerse de pie con dificultad, pero las piernas no le respondían bien después de haber estado sentado horas en esa posición. «Señor Díaz, yo...». La voz se le quebró. Álvaro lo miró de arriba abajo. Las manchas de sangre de su hija en la ropa de ese hombre, las manos heridas, los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué haces aquí?». La pregunta salió más suave de lo que él mismo esperaba. Javier tragó saliva. Yo la encontré. Fui el primero en llegar al accidente. Me quedé con ella hasta que llegó la ambulancia. Vine con ella en la ambulancia porque no podía dejarla sola». Su voz temblaba con cada palabra. Álvaro sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido enterrado bajo años de dureza. Me dijeron que si no la hubieran estabilizado tan rápido, tal vez no habría llegado al hospital. Javier se limpió las lágrimas con el dorso de la mano vendada. El paramédico dijo que quien la encontró le salvó la vida manteniéndola consciente y protegiéndole la cabeza hasta que ellos llegaran. «Fuiste tú». No era una pregunta, era una constatación. Javier asintió, incapaz de hablar. Álvaro se quedó mirándolo en silencio, y por primera vez en meses realmente lo vio. No vio al mecánico de uniforme manchado de grasa. No vio al empleado que ganaba un sueldo modesto. Vio a un hombre que había arriesgado su seguridad para salvar a su hija. Vio a alguien que había llorado por ella como si fuera lo más valioso del mundo. Vio el amor verdadero, ese que no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en acciones y sacrificio. «¿La amas?». La pregunta salió directa, sin rodeos. Javier lo miró a los ojos con el alma expuesta. «Con todo lo que soy, señor.
La amo más que a mi propia vida. Haría cualquier cosa por ella. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Se sentó en el suelo junto a Javier, algo que jamás habría imaginado hacer. Dos hombres de mundos completamente diferentes, unidos por el amor a la misma mujer, esperando en un corredor frío de hospital. Pasaron minutos en silencio. Finalmente, Álvaro habló con voz ronca. Toda mi vida construí un imperio pensando que eso la protegería. Pensé que el dinero le daría seguridad, que rodeándola de lujo la mantendría a salvo. Pero cuando recibí esa llamada hoy, ninguna de mis propiedades importó. Ninguno de mis millones pudo hacer nada. Y quien estuvo ahí cuando más lo necesitaba, no fui yo. Fuiste tú. Javier no dijo nada, pero las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Minutos después, un médico apareció en el corredor. Familiares de Beatriz Díaz. Ambos hombres se pusieron de pie de inmediato. Está despertando. Está pidiendo ver a alguien llamado Javier. El médico miró confundido entre los dos hombres. Álvaro miró a Javier, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Ve con ella. Ella te necesita. Javier parpadeó, incrédulo. ¿Estás seguro? Álvaro asintió con los ojos húmedos. Ve. No la hagas esperar. Y mientras veía a ese hombre correr por el corredor hacia la habitación de su hija, Álvaro supo que algo fundamental había cambiado en su interior. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo lo que realmente significaba amar sin condiciones. Javier entró a la habitación con el corazón desbocado. Beatriz estaba recostada en la cama del hospital, pálida pero consciente, con vendas en la cabeza y el brazo izquierdo enyesado. Tenía tubos conectados a su cuerpo y monitores que emitían sonidos constantes. Pero cuando sus ojos color miel se posaron en él, una sonrisa débil iluminó su rostro. Javier. Su voz era apenas un susurro. Él corrió hacia ella, tomando su mano libre con infinita delicadeza, como si fuera de cristal. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Pensé que te había perdido. Cuando vi ese auto destrozado, sentí que mi vida entera se derrumbaba. Beatriz apretó su mano con la poca fuerza que tenía. Me salvaste. Lo recuerdo todo. Tu voz diciéndome que aguantara, tus manos sosteniéndome. Sabía que mientras estuvieras ahí estaría bien. Javier se inclinó y besó suavemente su frente, con reverencia, con gratitud infinita hacia Dios por haberle devuelto la vida. Te amo, Beatriz. Te amo tanto que me duele. Ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Yo también te amo, y esta vez no voy a esconderlo más. Álvaro permaneció en el corredor durante casi 30 minutos, dándoles espacio, luchando con sus propios demonios internos. Todo lo que había creído durante años se estaba desmoronando frente a sus ojos. Había construido su vida sobre la premisa de que el éxito se medía en patrimonio, que el valor de un hombre se calculaba en números y propiedades. Pero esa noche había visto algo que ninguno de sus millones podía comprar. Amor verdadero, sacrificio genuino, un corazón dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Pensó en su exesposa, en cómo ella le había suplicado durante años que fuera más presente, más humano, menos obsesionado con el trabajo. Pensó en todas las veces que había medido a las personas por sus tarjetas de presentación en lugar de por su carácter. Pensó en Beatriz, en cómo casi la pierde por su terquedad y su orgullo ciego. Una enfermera pasó junto a él y lo miró con curiosidad. «¿Está bien, señor?» Álvaro asintió sin palabras. No estaba bien, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a cambiar. Finalmente reunió valor y tocó suavemente la puerta de la habitación. ¿Puedo pasar? Beatriz miró hacia la puerta y vio a su padre de pie en el umbral. Algo en su expresión era diferente. La dureza había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «Papá». Su voz se quebró. Álvaro entró lentamente, con las manos en los bolsillos, la corbata aflojada, el cabello despeinado por las horas de angustia. Se acercó a la cama
y miró a su hija con ojos que brillaban por las lágrimas contenidas. Javier hizo ademán de levantarse para darles privacidad, pero Álvaro levantó una mano deteniéndolo. «No, quédate. Esto te incluye a ti también». Se quedó de pie junto a la cama, buscando las palabras correctas, esas que nunca había sabido decir. «Beatriz, yo pasé toda mi vida construyendo cosas. Talleres, edificios, empresas. Pensé que eso era lo importante. Pensé que si te rodeaba de lujo y seguridad, estaría siendo un buen padre». Se detuvo, tragando con dificultad. «Pero me equivoqué. Construí un imperio de metal y concreto, pero dejé que mi corazón se oxidara. Me volví duro, incapaz de ver lo que realmente importa. Hoy casi te pierdo. Y cuando recibí esa llamada del hospital, todos mis logros no significaron nada. Todo ese dinero, todas esas propiedades, todo ese poder que tanto me enorgullecía, no pudo hacer nada para salvarte». Álvaro se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. «Quien estuvo ahí cuando más lo necesitabas no fui yo. Fue él. Este hombre al que desprecié, al que traté como si no fuera suficiente para ti. Y resulta que es él quien tiene lo más valioso. Un corazón noble y un amor verdadero». Miró directamente a Javier, que permanecía en silencio, con los ojos húmedos. «Me equivoqué contigo, Javier. Te juzgué por tu trabajo, por tu sueldo, por tu código postal. Pero hoy vi tu verdadero valor. Vi a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por la persona que ama. Vi sacrificio, valentía, lealtad. Vi todo lo que yo había olvidado que era importante». Álvaro bajó la cabeza, humillado por primera vez en décadas. «Perdóname, perdóname por ser ciego. Perdóname por medir a las personas con la vara equivocada. Perdóname por casi destruir tu felicidad por mi orgullo». Beatriz sollozaba abiertamente ahora, con el brazo bueno extendido hacia su padre. Álvaro se acercó y la abrazó con cuidado, con ternura, como no la había abrazado desde que era una niña pequeña. «Te amo, hija. Y si este hombre es quien hace brillar tus ojos así, si es él quien te hace feliz de verdad, entonces es él quien quiero que esté a tu lado». Se separó ligeramente y miró a Javier con expresión seria pero sincera. «Javier, no te estoy pidiendo permiso ni te estoy dando una bendición condicionada. Te estoy diciendo esto: cuida de mi hija, ámala como la amaste hoy cuando la rescataste. Protégela, respétala, hazla feliz, y si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, sabes dónde encontrarme. Porque a partir de hoy ya no eres solo un empleado. Eres la persona que ama a mi hija y eso te convierte en familia». Javier se puso de pie, emocionado hasta el punto de no poder hablar. Extendió su mano hacia Álvaro. El millonario la tomó, pero en lugar de un apretón formal, jaló a Javier hacia él y lo abrazó con fuerza. Dos hombres que habían sido enemigos silenciosos ahora unidos por algo más poderoso que el orgullo, el amor a Beatriz. Y en esa habitación de hospital, bajo luces fluorescentes y entre el sonido de monitores médicos, una familia rota comenzó a sanar gracias al perdón que solo el amor verdadero puede inspirar. Pasaron 8 meses desde aquella noche en el hospital. 8 meses en los que muchas cosas cambiaron en la vida de esos 3 personajes. Beatriz se recuperó completamente de sus heridas. Las cicatrices en su frente se desvanecieron hasta ser apenas perceptibles. El brazo sanó bien y las costillas dejaron de doler. Pero más importante que la recuperación física fue la emocional. Por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre de vivir su amor sin esconderse. Álvaro cumplió su palabra. No solo aceptó la relación de su hija con Javier, sino que lo promovió dentro de la empresa. Le ofreció un puesto como supervisor técnico con un salario justo que le permitiría mantener a su familia con dignidad. Pero la mayor sorpresa vino 3 meses después del accidente, cuando Álvaro llamó a Javier a su oficina y le presentó un contrato. Lo estaba nombrando socio minoritario de uno de los talleres. «No es caridad», le dijo Álvaro con firmeza. «Es reconocimiento a tu talento y tu carácter. Has demostrado ser digno de esta oportunidad». Javier había llorado ese día,
abrumado por una bendición que nunca imaginó posible. Su madre pudo dejar de limpiar casas. Sus hermanos continuaron sus estudios sin preocupaciones económicas, y él, por primera vez, se sintió valorado por lo que realmente era. La relación entre Álvaro y su hija también se transformó. El millonario aprendió a escuchar más y a ordenar menos. Comenzó a compartir comidas con Beatriz donde hablaban de arte, de sueños, de vida, no solo de negocios. Incluso aceptó cuando ella le dijo que no quería trabajar en la empresa, que su pasión era la pintura y que quería abrir una pequeña galería en el centro histórico de Monterrey. «Haz lo que te haga feliz», le dijo con una sonrisa que antes nunca había mostrado. «Ya perdí demasiado tiempo tratando de moldearte a mi imagen. Es hora de que seas tú misma». Beatriz no podía creer la transformación de su padre. El hombre duro y distante que había conocido toda su vida estaba aprendiendo a ser humano de nuevo. Un sábado, Javier llegó a la casa de Álvaro vestido con su mejor traje, nervioso y con un pequeño estuche de terciopelo en el bolsillo. Le pidió formalmente la mano de Beatriz a su padre. Álvaro lo miró largo rato, luego sonrió y le dio un abrazo. «Ya tienes mi bendición. Tuviste mi bendición desde aquella noche en el hospital. Solo me queda darte un consejo. Ámala cada día como si fuera el último, porque la vida nos enseña que nada es seguro». Javier asintió con lágrimas en los ojos. «Lo haré, señor. Se lo prometo». La propuesta de matrimonio sucedió en el lugar donde todo comenzó, el taller. Javier le pidió a Beatriz que lo visitara un domingo por la tarde, cuando el lugar estaba cerrado y vacío. Ella llegó curiosa, preguntándose qué sorpresa le tenía preparada. Cuando entró, encontró el piso cubierto de pétalos de rosa, velas aromáticas encendidas por todo el lugar y una canción suave sonando desde una bocina portátil. En medio del taller, donde se habían conocido, estaba Javier vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, más guapo que nunca. «Aquí fue donde todo empezó», dijo él con voz temblorosa de emoción. «Aquí fue donde vi por primera vez a la mujer que cambiaría mi vida para siempre. Aquí fue donde aprendí que el amor verdadero no conoce barreras de clase ni de dinero». Se arrodilló frente a ella y sacó el estuche. «Beatriz, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿Me dejarías amarte y cuidarte todos los días de mi vida?» Beatriz ya estaba llorando, con las manos cubriendo su boca. «Sí, sí, 1000 veces sí». Cuando Javier deslizó el anillo en su dedo, ella se lanzó a sus brazos y se besaron con la pasión de quienes saben que su amor fue probado y salió victorioso. La boda se celebró 6 meses después, en una hacienda tradicional a las afueras de Monterrey. Fue una ceremonia íntima con familiares cercanos y amigos queridos. Beatriz lucía un vestido sencillo pero elegante de color marfil, con el cabello recogido en un moño suave y flores naturales como único adorno. Javier llevaba un traje gris claro que resaltaba su porte digno. Cuando llegó el momento de entrar, Álvaro ofreció su brazo a su hija. Caminaron juntos por el pasillo de la capilla mientras los invitados se ponían de pie. Álvaro miraba a Beatriz con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Estás hermosa», le susurró. «Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Cuando llegaron al altar, Javier esperaba con los ojos brillantes de emoción. Álvaro colocó la mano de su hija en la de Javier, y en ese gesto simbólico había mucho más que una tradición. Había aceptación, perdón y amor incondicional. Pero antes de alejarse, Álvaro pidió permiso para decir unas palabras. El sacerdote asintió. Álvaro se aclaró la garganta, mirando directamente a los novios. «Pasé muchos años de mi vida creyendo que el éxito se medía en billetes y propiedades. Construí un imperio mecánico, pero mi corazón se oxidó en el proceso. Cuando casi pierdo a mi hija, Dios me enseñó una lección que nunca olvidaré. Las personas valen por lo que tienen en el corazón, no en la cartera. Javier, el día que te vi en aquel corredor del hospital, cubierto de sangre y lágrimas, vi algo que yo había perdido hacía mucho tiempo. Amor puro, sacrificio verdadero, valentía real». Su voz se quebró ligeramente.
Hoy te entrego lo más valioso que tengo en este mundo. No te pido que la hagas rica, porque ella ya lo es en las cosas que importan. Te pido que la ames con ese mismo corazón noble que mostraste cuando la rescataste. Cuídala como cuidaste de aquel Porsche, con paciencia, con dedicación, con amor. Hubo risas suaves entre los invitados, pero también lágrimas. Álvaro miró a su hija. Beatriz, tú me enseñaste que el amor verdadero no se deja intimidar por las diferencias. Me enseñaste que un corazón valiente puede cambiar hasta el más terco de los orgullosos. Gracias por no rendirte, ni con él, ni conmigo. Se alejó para ocupar su lugar, limpiándose discretamente las lágrimas. La ceremonia continuó con lecturas hermosas sobre el amor y el compromiso. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y se besaron por primera vez como esposos, todos los presentes aplaudieron con emoción genuina. En la recepción, Álvaro levantó su copa para un brindis final. Por mi hija y mi yerno, que me enseñaron que la verdadera riqueza está en amar sin condiciones. Que Dios los bendiga siempre y les dé una vida llena de amor, salud y felicidad. Y que nunca olviden que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar corazones, sanar heridas y unir familias. Las copas chocaron en el aire, pero más hermoso que el sonido del cristal fue saber que una historia que comenzó con desprecio terminaba con bendición, y que 3 corazones rotos habían encontrado su camino de regreso al amor gracias a la gracia de Dios que todo lo restaura. Esta historia nos recuerda algo fundamental que a veces olvidamos en medio de nuestras carreras por el éxito y la prosperidad. El verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la nobleza de su corazón. Álvaro tuvo que pasar por el dolor de casi perder a su hija para entender que había estado midiendo a las personas con la vara equivocada toda su vida. Javier nos enseña que la dignidad no viene de un título o un salario, sino del carácter y el amor con el que vivimos cada día. Y Beatriz nos muestra que el amor verdadero tiene el valor de enfrentar prejuicios y romper barreras. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no conoce diferencias de clase. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Queremos leerte. Que Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Que Él te ayude a ver el valor real de las personas que te rodean, no por lo que tienen, sino por quienes son. Que nunca permitas que el orgullo o los prejuicios te roben la oportunidad de amar de verdad. Y recuerda siempre, ante los ojos de Dios todos somos iguales, todos somos valiosos y todos merecemos ser amados por lo que llevamos en el corazón. Que Él guíe tus pasos, sane tus heridas y te enseñe a amar sin condiciones, tal como Él nos ama a nosotros. Amén. Nos vemos en la próxima historia. Bendiciones.